Ya, vamos a partir entonces. Muy, muy bienvenidos todos y todas. Es rico verlos o escucharlos. Vamos a estudiar hoy día el capítulo 4 de Éxodo. ¿Se acuerdan que estamos en un momento que podríamos llamar como crítico en la vida de Moisés? Lo que ha pasado hasta el momento es que se nos contaba, ¿cierto?, que han pasado los años desde que José invitó a su padre y a toda su familia a albergarse en Egipto. Vinieron por causa de una hambruna generalizada, entraron 70 personas y pasaron los años en los que ellos han estado disfrutando de una tierra especial, eh, de un trato también, ¿cierto?, en agradecimiento por lo que hizo José, su gestión, pero luego de alrededor de 300 años, ¿cierto?, viene un nuevo rey en Egipto que no conocía a José y por tanto que no sentía ningún tipo de aprecio ni de gratitud por lo que él hizo, y empezó a ver al pueblo de Israel como una amenaza más que como un huésped, ¿cierto? Bienvenido. Entonces lo que hicieron fue pensar en cómo impedir que este pueblo se rebelara o que apoyara a otros pueblos que viniesen a conquistarlos. Ese fue como el miedo que surgió en ellos. Entonces, por causa de verlos más numerosos y más fuertes, idearon un plan para mantenerlos distraídos. Y ese plan era someterlos a pesados ciertos trabajos, cargas, que luego se fue transformando paulatinamente en mayores abusos, eh, terminando, ¿cierto?, con ese genocidio planificado de matar a los bebés. En ese contexto nace Moisés, un descendiente de la familia de Leví, ¿se acuerdan? De una mujer que lo tuvo y que, como bien Moisés escribe de sí mismo, era un bebé tan hermoso que la mamá lo quiso guardar, ¿cierto? Y lo tuvo ahí, pero pasado unos meses ya no podía tenerlo oculto, entonces lo pone, ¿cierto?, en una canastita y lo lanza al río, llega a los brazos de la hija de Faraón, nada más y nada menos, y allí entonces Moisés es transformado, entre comillas, podríamos decir, en un bebé que tiene una historia muy particular, porque es criado por su mamá hebrea, a quien se le pagó por criarlo, pero fue luego adoptado oficialmente por la hija de Faraón. Entonces Moisés compartía una doble nacionalidad que lo hizo ser muy especial. No estuvo eh, sometido a los abusos que el resto del pueblo de Israel tenía, no tuvo que trabajar, no tuvo que ser abusado, podríamos decir, ¿cierto?, ser violentado, ser sometido a esos trabajos forzados. Y estaba, por otro lado, ¿cierto?, gozando de los banquetes, de probablemente una vida llena de lujos para esa época, y también con acceso a un estilo de vida y una calidad de vida muy diferente que el resto de sus hermanos. Entonces la escritura en Hechos nos dice que él estuvo 40 años así, que cumplió los 40 años, él va a donde sus hermanos, y allí es donde ve un hombre que está siendo golpeado por un egipcio, y él maquina qué hacer y mata al egipcio. ¿Se acuerdan de eso? Lo ocultó, lo dejó, yo me imagino ahí ocultito en la arena, no dice la Biblia que fuera ahí en la arena, pero yo me imagino que cavó ahí en la arena y lo dejó, pero eso se supo. Y al otro día él entonces tiene que huir de Egipto y va como exiliado a la tierra de Madián. Allí conoce a su futura esposa, se casa, ¿cierto?, con ella y empieza a servir con su suegro y a cuidar las ovejas. Y en ese contexto es que 40 años han pasado en los que él está cuidando las ovejas de su suegro, en el que ya claramente podríamos decir con 40 años una persona ya siente que parte de su vida importante, ¿cierto?, ya la vivió y quizás la está de esa manera. Entonces ya está en el desierto instalado, y probablemente, ¿cierto?, en todo ese tiempo él tuvo tiempo para acomodarse a esa vida, quizás también un poco resignarse a esa vida, y es ahí donde Dios se le aparece de forma muy milagrosa con esta zarza ardiente. Y nosotros en el capítulo 3 estuvimos revisando varias semanas cómo es que Dios se le presenta, lo que Dios le dice, lo que Dios le habla, ¿cierto? Y el mensaje que le transmite. Y esencialmente es Dios todopoderoso diciéndole: yo me he acordado de mis hijos, ¿cierto?, en Egipto, he visto sus aflicciones, he visto su pesar, su trabajo, y voy a ir y voy a liberarlos, así que ve tú y dile al rey de Egipto que los saque. Y en ese contexto, entonces, nosotros estábamos revisando cómo es que Dios le habla. Oye, hay unos gritos, voy a silenciar los micrófonos por si acaso para que cualquier cosita, ustedes si quieren hablar, hablan, pero yo voy a ir silenciando por si acaso. En ese contexto, ¿cierto?, veíamos que Moisés le pregunta, bueno, pero ¿quién soy yo para ir? ¿Cómo me va a ir?
¿cierto? Y ahí está el diálogo con el Señor, pero Dios parece totalmente decidido, determinado a enviar a Moisés. En ese momento estamos, y ahora vamos a partir con la segunda parte de ese diálogo. Nosotros revisamos el capítulo completo y terminamos la semana pasada con el versículo 22 del capítulo 3, y hoy día vamos a comenzar a leer desde el capítulo 4, que es exactamente el mismo momento, solamente que es como dividido en dos capítulos distintos. Así que vamos a leer 3 versículos cada uno, partiendo por Teresa. ¿Puedes tú leer, por favor, los primeros 3 versículos del capítulo 4? Y luego la Dani, por favor. Ok. Entonces Moisés respondió diciendo: He aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán: ¿no te ha aparecido Jehová? Y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra, y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Gracias. Dani, ¿puedes leer tú? Claro. Entonces, Disculpa, Felipe. Dígame, ¿sí? No hemos orado. Oh, se me había olvidado. Gracias, Ceci. Ya, vamos a terminar de leer y oramos. Okay. Sigue, Dani. Sí. Ya. Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. ¿Puedes leer tú, Ceci, y luego Enrique? 3 Sí. cada uno, por favor. Ya. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si aún no creyeren a estas 2 señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se convertirán aquellas aguas que tomarás del río, y se harán sangre en la tierra. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mamá, ¿puedes seguir tú la lectura? Ya. ¿Qué versículo? 13, 14 y 15. 13. Y él dijo: ay, Señor, yo te ruego por medio del que debes enviar. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿no conozco yo a tu hermano Aarón levita, y que él habla bien? Y aquí que él saldrá a recibirte, y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él, y pondrás en tu boca las palabras que te contestaré. Y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hay de hacer. ¿Hasta ahí? ¿Sí? Sí, sí, súper. ¿Puedes seguir tú, Claudita, por favor? Y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti el lugar de boca, y tú serás para él el lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora, y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Connie y después Marce, por favor.
Dijo también Jehová a Moisés en Madián: Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Y dijo Jehová a Moisés: Cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Gisela, ¿puedes seguir tú la lectura, por favor? 25 al 27. Está silenciada por si acaso, Gisela. No sé si tienes que encender el micrófono. Parece que no está la Gisela. Tía Janet, ¿puede usted seguir? Tampoco. Tampoco necesita. Siguiente. Hola, Alan, ¿cómo estás? Hola, Oye, ¿puedes seguir Felipe. tú la lectura? Pero, Vamos. ¿yo? ¿Sí? ¿Pero en cuál está, Felipe, que me vengo uniendo recién? No estoy tampoco. Éxodo 4, Ya. versículo 25, 26 y 27. 25. ¿25? Al 27, sí. Ya. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: A la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. ¿Hasta ahí? Hasta el 27. Y Jehová dijo a Aarón: Ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue, y lo encontró en el monte de Dios, y le besó. Entonces contó Moisés a Aparece. Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y habló Aarón acerca de todas las cosas, que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bien, vamos a orar entonces al Señor para comenzar a trabajar en este capítulo que hemos revisado. Señor, te damos gracias en esta tarde. Queremos glorificar tu nombre y pedir que tu nombre sea santificado en nuestro medio, en nuestros corazones. Te agradecemos profundamente, Señor, el hecho de que tú nos des la vida. Gracias a Dios porque nos has regalado el poder experimentar la vida de este lado de la eternidad. Y a pesar de que es una vida imperfecta y es una vida en la que vemos el pecado y sus consecuencias, también es una vida, Señor, que nos permite momentos hermosos, momentos de disfrute, momentos en los que podemos disfrutar de tu gracia, de tu amor y de todo lo que tú has creado. Señor, gracias te damos por acompañarnos, por estar con nosotros. Gracias por esta semana, Señor, que cada uno de nosotros ha vivido, porque a pesar de que muchas veces nuestros días están manchados por alguna u otra cosa o nos damos cuenta de que vivimos vidas que son imperfectas, tú estás con nosotros y te agradecemos por eso. Gracias, Padre, también te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Y como todos los domingos, Señor, reconocemos ante ti nuestra falencia, reconocemos nuestra debilidad, nuestra pequeñez, y reconocemos que tú eres ese Dios trascendente, ese Dios todopoderoso, y que tus caminos verdaderamente para nosotros no son alcanzables. No podemos llegar a entender y a dimensionar lo que significa que tú seas Dios como la Biblia nos muestra, a menos que tú hagas esa obra en nuestros corazones. Y por eso en esta hora te queremos rogar a ti, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestro entendimiento, que tú nos permitas conocerte más profundamente. Señor, entendemos que tú nos vas hablando a medida que tú vas desplegando tu palabra y que tú nos vas permitiendo conocerte, arrepentirnos, ser disciplinados por tu palabra. También nos permite, Señor, ser animados, fortalecidos, crecer en profundidad en nuestra relación y dependencia contigo. Y te damos gracias por eso. Gracias porque eso es lo que has hecho durante todo este año con nosotros y es lo que seguirás haciendo.
Pues te rogamos que este día, Señor, tu palabra sea sembrada en nuestro corazón, y para eso te pedimos a ti, Espíritu Santo, que tú dispongas nuestro corazón a conocerte. Padre, no queremos simplemente ser oidores de tu palabra, que sean olvidadizos. No queremos estar acá 1 hora, 1 hora y media, compartiendo de tu palabra y aprendiendo de ti, pero luego la semana vivirla de otra forma. No queremos vivir, Señor, vidas que estén separadas del accionar. Y para eso te rogamos a ti que tú hagas un milagro. Que tu palabra no solamente sea recibida por nosotros intelectualmente, sino que aún más especial se transforme en vida. Te rogamos que eche raíces, Señor, que sean profundas. Te rogamos que tú, Señor, vayas confrontando nuestro corazón y haciéndonos entender que en tu gracia, Señor, hay perdón de pecados y hay poder, Señor, para vencerlos. Sobre todo también te pedimos, Señor, que en el nombre de Jesús nos concedas glorificarte, exaltarte, y que nuestro estudio, Señor, esté centrado en Jesucristo y en darle gloria a Él. Padre, guíanos en esta tarde, guíanos, Señor, en las conversaciones que tengamos, en los aportes que hagamos, y que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Señor. Amén. Bien, vamos entonces a partir con este capítulo 4, que si se dieron cuenta, es bastante extenso. No sé cuánto vamos a pasar estudiándolo, pero en lo general nos demoramos harto rato en estudiar un capítulo. Pero estamos viendo entonces la parte en que Dios habla a Moisés, lo llama, lo comisiona, y acá, ¿cierto? Luego de que Dios ya le ha dicho el plan a Moisés y le ha dicho cuál es el propósito con el que él lo está enviando, cuáles son las palabras que él debe decir. ¿Se acuerdan que él le dice en el versículo 16 del capítulo 3? ¿Quién puede leerlo para entender el contexto de esta conversación? 16. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, Él es Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Ya, ¿a quién tiene que ir entonces primero Moisés cuando llegue a Egipto? A los ancianos. Muy bien, a los ancianos de Israel. Entonces, ¿quiénes son los ancianos de Israel? Porque acá en la Biblia no lo mencionan específicamente en estos pasajes, pero es para que lo entendamos. ¿Quiénes son los ancianos de Israel? Los más viejos. No. Muy bien, exactamente. ¿Sí? No son los eruditos de la ley, porque todavía no hay ley. De hecho, en unos capítulos más adelante, recién Dios le va a dar la ley a estos hombres. Entonces, efectivamente, los ancianos, como dice Enrique, son los más viejos. Pero no es porque simplemente sean los más viejos, sino que son aquellos que son los que están encargados entonces de tomar las decisiones sabias en torno a la familia. La Biblia, si bien se enfoca en esta cultura, toma elementos de esta cultura y nos muestran finalmente que la organización de la iglesia obedece en parte también un poco a esta ley de la vida. Entonces, cuando la Biblia habla en el Nuevo Testamento de los ancianos, no es exclusivo que un anciano sea una persona de mucha edad, pero se espera que los ancianos sean esos que tienen mucha experiencia y por tanto pueden compartir y velar por las nuevas almas, por las personas que tienen a su cargo. Entonces, la sociedad de Israel o el pueblo de Israel es un pueblo que tiene esta dinámica. Los niños aprendían con sus padres y existía esto que es como una especie de asamblea, ¿ya? Donde solo iban los varones y eran los varones mayores los que tomaban las decisiones por las familias, por los clanes, por las tribus. Entonces, efectivamente, Dios en el capítulo 3 le está diciendo a Moisés que él lo primero que tiene que hacer es reunir a los ancianos, ¿ya? ¿Por qué va a reunir a los ancianos? ¿Cuál sería el propósito de reunirse con las cabezas de las familias o con las personas que toman las decisiones? ¿Creen ustedes? ¿Cuál es la lógica ahí? Porque es gente que tiene más experiencia y que también tiene más trascendencia y trayectoria familiar de antepasado. Muy bien. Porque podría ser, ¿cierto?, que Moisés fuera a los jóvenes. ¿Se imaginan? Es como, ve a todos los jóvenes de 20 a 25 años y comunícales el mensaje y que ellos movilicen a los ancianos. No. Dios le da una orden a Moisés y la orden es ir y hablar con los ancianos de Israel. Porque se entiende entonces desde esta cultura que hay una valoración de la edad, una valoración de la experiencia, una valoración de la sabiduría y también entonces de esta suerte como de jerarquía, de toma de decisiones.
Y sobre esto, Dios le dice entonces en los siguientes versículos lo que va a hacer, y él le dice en el versículo 18 que van a oír la voz de Moisés, o sea que le van a creer, van a entender. Ahora, Moisés es un anciano que va a ir a hablar con los ancianos. Es un hombre de 80 años, es una edad respetable, ¿cierto? Hay sabiduría también, y viene con este nuevo mensaje. Y tiene que hablarle a sus hermanos que han estado viviendo todo ese tiempo en Egipto. Y ante eso, Moisés le responde entonces en el capítulo 4, versículo 1, lo siguiente. ¿Quién puede leerlo? Entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ya. ¿Cuál es la respuesta de Moisés? Como que se Duda que le crean. Exacto, Duda que les crea. ¿Y cuál es ese temor entonces que él está manifestando? Porque es verdad, él dice, no, me van a decir que no. ¿Perdón? Que sea enviado por Dios a ese objetivo. Muy bien. O sea, Moisés dice, no me van a creer. No me van a creer. O sea, voy a ir, les voy a decir todo lo que tú me estás diciendo, pero no me van a creer. Van a poner en duda mi mensaje. Pregunta, ¿tiene Moisés, o sea, tiene la duda de Moisés o la pregunta, el temor de Moisés? ¿Es correcto? ¿Tiene validez? ¿Creen ustedes? Sí, porque han pasado muchos años de que él salió de Egipto. Él perdió contacto con las personas que probablemente conocía, sus vecinos, esto, lo otro. A lo mejor mucha gente se había muerto. Y Egipto ya había cambiado mucho. Entonces, obviamente, él iba a ir con un discurso que era desconocido totalmente probablemente para los egipcios y para la gente que era israelita que estaba todavía ahí. Muy bien, excelente. De hecho, esa es precisamente una de las cosas que nosotros, siguiendo la historia, podríamos perfectamente concluir. Entonces, el temor de Moisés es un temor sumamente válido, y es válido precisamente por eso. Han pasado mínimamente, desde que Moisés estuvo ahí, 40 años, pero probablemente han pasado más de 100 años de esclavitud para el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces, imagínense, han nacido varias generaciones en los que todo lo que han conocido es, entre comillas, vamos a decirlo, le voy a decir así, entre comillas, porque no es la verdad, pero podría interpretarse así, el abandono de Dios. ¿Ya? Han pasado varias generaciones en las que nada ha pasado. Es como que Dios ha guardado absoluto silencio. Y hombres y mujeres y niños están siendo oprimidos constantemente en esta nación. Incluso deben haber muchísimas mujeres que han perdido a sus hijos. Entonces, imagínense eso. Pueden pasar 40 años desde que Moisés, ¿cierto? Y toda su generación fue asesinada y fue tirada al río. Pero no tienen que ser años que se haya olvidado para una familia. Imagínense a una mujer que le matan a su hijo de esa manera tan violenta. Debe estar, ¿cierto?, como grabado en su corazón. Entonces, ¿qué sucede? Probablemente Moisés va a ir y va a hablarle a un grupo de hombres, de ancianos, que o perdieron a sus hijos, o perdieron a sus nietos, o perdieron a sus sobrinos, a sus primos, a sus hermanos. Estamos hablando de una generación que debe estar profundamente decepcionada, una generación que debe estar profundamente atemorizada o resignada a que eso es lo que le está sucediendo. Y que venga alguien de repente, que hace 40 años que ya no estaba en la historia, que ya no estaba, ¿cierto?, en el contexto, y venga a decir que Dios se le apareció y que ahora los va a sacar, claramente es un mensaje súper increíble. Entonces, cuando Moisés está manifestando esto, es una muy válida duda, ¿cierto? Es un temor muy válido. Y ante eso, Dios responde con una afirmación que le da validez y que le da característica de realidad a su testimonio. ¿Qué es lo que dice el versículo 2 al 5, por favor? Dice, y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola.
Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Ya, muy bien. Entonces acá tenemos lo que podríamos denominar, ¿cierto?, el primer milagro, entre comillas, que Moisés va a realizar. Es como una performance, ¿cierto?, que va a hacer. ¿Cuál es en qué consiste este primer milagro? Esta primera señal. Que él va a tomar una vara que se va a convertir en una culebra. Muy bien. Él va a arrojar, ¿cierto?, una vara, imagínense esto, de manera, es como un palo, ¿ya? Un palo grande que se usaba para pastorear a las ovejas y que probablemente también para ir, ¿cierto?, golpeándolas cuando se estaban saliendo del redil, ¿cierto? Es como todas esas funciones que tenía esta ramita, protegerla de los animales, golpear a los lobos que vienen a comerse, a los coyotes, lo que sea. Y Dios le dice, ¿qué es esto que tienes en tu mano? ¿No les llama la atención la manera en que Dios le pregunta? ¿Sabía Dios qué era lo que tenía Moisés en su mano? Sí. Sí. ¿Y por qué se lo preguntará de esta manera? ¿Cuál creen ustedes que es la función de esto? Algo que probablemente Moisés nunca se iba a imaginar que de ese palo que él usaba para acarrear a las ovejas iba a hacer un milagro Dios. Entonces, por eso que es algo tan insignificante probablemente, de lo cual uno se podría esperar que Dios pudiera hacer un milagro, que tal vez por eso le dijo eso. Muy bien, excelente, muy buena aplicación. ¿Cuál más? ¿Por qué se lo hace como una pregunta? Para que se asegurara de lo que estaba viendo, o sea, para que se asegurara que era una vara de un palo de madera nomás. Exacto, es como eso que has tenido probablemente los últimos 10 años, no sé si duren tanto esos palos, supongo un año que has tenido ese palo en tu mano, ¿qué es? A ver, tíralo. Y resulta que de repente, de la nada, ¿cierto? Como totalmente insospechado, Dios lo transforma en una culebra. Ahora, imaginemos esto, es un elemento inerte, una madera que ya está totalmente cortada, ya no hay vida en ella, que se transforma en un ser vivo. Debe haber sido súper extraño y totalmente, ¿cierto?, sobrenatural. Y pasa algo divertido. ¿Qué pasa mientras Moisés la tira? Que le dio miedo. Le dio temor. Yo creo que por varias razones, pero una de ellas porque se transformó en una culebra, nada más y nada menos. O sea, una culebra, ¿cierto?, da miedo. Y probablemente esto nos deja ver que no debe haber sido una culebra cualquiera. Ya no tiene que haber sido como una culebra piñufla. Tiene que haber sido una culebra grande, notoria. ¿Ya? Es como si un palo mide, no sé, 1,30 m, una culebra de ese tamaño, debe haber sido extraño, ¿cierto?, muy feo. Entonces Moisés corre. ¿Y qué le dice o le reafirma el versículo 5? Yo ahora. Por fin estoy con audio. Bien, bienvenida Gisela, te escuchamos. Disculpen, tuve algunos problemas técnicos. Tranquila, no, ningún problema. ¿Qué le reafirma a Dios entonces en el versículo 5? Dice, esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de... ¿Era el 5, sí? Sí. Sí. De Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora ordeno... ¿Sí, sigo? No, solo el 5. Ah, perfecto, ok. Sí, gracias. De nada. ¿Cuál es la finalidad, entonces, de esta señal? Que al hacer un milagro así, al ellos ver ese milagro, le iban a creer que efectivamente Dios lo había enviado, porque era algo que sorprende a cualquiera, yo creo. O sea, un milagro. Muy bien, es un milagro. Ahora, ¿por qué que él tire la vara y esta se convierta en serpiente es un milagro? ¿Por qué nosotros caracterizamos eso como un milagro? Porque de un palo puede salir un ser vivo, o sea, nunca lo hemos visto eso, no es algo que ocurra. Exacto. Muy bien. Entonces, por obvio que resulte esto, si entendemos el hecho mismo, lo entendemos como un hecho imposible para el ser humano.
¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es la función del milagro en este contexto? Sorprender a Faraón. Ya, pero el efecto sorpresa, ¿en qué reside? Dar fe que es un milagro, que viene de alguien superior. Muy bien. Exactamente. Es decir, como ningún ser humano tiene en sí el poder de realizar esta señal, ¿cierto? Este milagro, entonces no queda otra conclusión que decir, alguien ha enviado a este hombre y lo está capacitando con un poder especial. Entonces, si se dan cuenta, el milagro o la señal tiene una finalidad, que no es el milagro en sí mismo. No es que Moisés va a andar tirando el palo por todos lados, ¿cierto? Para llamar la atención sobre él mismo o para decir, miren acá, yo tengo este poder, mírenme acá, yo tengo esta capacidad, mírenme lo que puedo hacer, ¿cierto? No es como que después de esto Moisés se va a unir a una academia de circo y va a andar por la vida, ¿cierto? Mostrando sus señales, sus milagros. No. El propósito de esto es que sirva como una credencial. Es una manera en la que para el resto va a ser evidente algo que no puede ser comprobado de manera ni científica ni histórica. Porque ¿cómo yo compruebo que hace una semana atrás se me apareció Dios en una zarza ardiendo? ¿Cómo lo hago? ¿Qué recurso tengo para demostrarte a ti que lo que yo estoy diciendo es verdad? ¿Lo han pensado? Plátano. Solo mi palabra. Pero así como mi palabra, ¿qué puede valer cuando se trata de un evento tan importante como la salida de una nación de la esclavitud? Entonces acá tenemos lo primero que podemos ver en torno a los milagros, y es el propósito del milagro. Dios da una señal, y es una señal evidente, es una señal que no deja lugar a dudas, y es una señal totalmente sobrenatural, pero el propósito de la señal no es hacer a Moisés verse más cool, más genial, sino que es darle esta credencial de apoyo divino. Esto mismo sucedió con Jesús cuando él vino a la tierra. ¿Se acuerdan que Jesús hacía señales, maravillas, prodigios, milagros? ¿Se acuerdan de eso? Sí. ¿Qué maravillas hizo Jesús cuando él estuvo en su ministerio acá en la tierra? Ver a los ciegos, claro. Hizo ver a los ciegos, ¿qué más? Caminar a los que no podían caminar. Muy bien. Sacó demonios. ¿Qué más? Echó fuera demonios, muy bien. Resucitó. Levantó gente de los muertos, muy bien. Él mismo resucitó. ¿Qué más hizo Jesús? Quitó la lepra también. Muy bien, sanó leprosos. ¿Qué más? Multiplicar panes y peces. Muy bien, multiplicó la comida, ¿cierto? De manera. ¿Echó fuera demonios? Echó fuera demonios. ¿Algo más que recuerden que Jesús hizo? Hizo andar ¿cómo se llama? A Pedro en el agua, en el mar. Muy bien, sostuvo a Pedro sobre el agua y calmó la tormenta. ¿Se acuerdan que hizo eso? Calmó la tempestad. Entonces, cuando Jesús vino e instauró su ministerio, él vino como un Moisés enviado por Dios. ¿Ya? Él vino con una misión, sacar a su pueblo de la opresión de Egipto, del pecado. Y tal como Moisés, Jesús vino con credenciales que lo evidenciaban como el Hijo de Dios. Y esas credenciales eran su testimonio, pero también estos milagros. Entonces Jesús hizo milagros al sanar, hizo milagros al manipular la naturaleza, hizo milagros al vencer la muerte y resucitar gente, como a Lázaro, ¿cierto? O a la niña que había nacido. Pero ninguno de esos milagros era porque sí. De hecho, Jesús dice que él nada de lo que hacía, lo hacía si no era la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque de la misma forma que Dios está comisionando a Moisés para que le crean, Dios le da poder. El Espíritu Santo capacita a Jesús para que él haga estos milagros para que la gente crea en él. Pregunta, ¿qué nos dice esto de los milagros? ¿Para qué sirven? Para evidenciar el poder de Dios. Muy bien. ¿Para qué más sirven? Para darle Muestren el poder de Dios. Para darle autoridad al enviado. Muy bien, para darle autoridad al enviado, ¿cierto? Es una manera, ¿cierto?, de ratificar su posición. Excelente. ¿Para qué más?
para que los incrédulos crean, porque en realidad son cosas que no son cosas de circo, son cosas que son reales y son grandes. En un Muy circo pueden haber muchas piruetas, pero esto no tiene que ver con piruetas. Exactamente. Esto es algo que solo Dios puede hacer. Muy bien. O sea, es para que, por una parte, Dios respalde la labor del ministro que está enviando, y por otra parte, para que sirva de testimonio para los incrédulos de que Dios es quien Él dice ser. ¿Sí? Ahora, reflexionemos sobre esto. ¿Para qué no son los milagros? Que los milagros tienen esa finalidad. Muy bien. Para vanagloriarse. ¿Para qué más no es el milagro? ¿Se les ocurre? A ver, espérate. Sí. Para exigirle a Dios milagros. Porque el Señor... Muy bien. Sí. Excelente. ¿Para qué, perdón? Para exigir el milagro. Es decir, para que la gente vaya y diga, yo quiero que Dios me haga esto. Exacto. Yo quiero que Dios me haga esto otro. Este es mi deseo. Porque si nosotros nos damos cuenta acá, en el contexto bíblico, las señales, las maravillas, los milagros son elementos que Dios usa para dirigirnos hacia Él como persona y mostrarnos su grandeza y mostrarnos su poder. Pero en ningún caso nosotros debemos centralizar los milagros como algo que nosotros debemos desear. ¿Qué quiero decir con esto? Que lamentablemente, actualmente en la iglesia, existen muchos moveres donde el centro está en las señales. ¿Ya? Y es como hay congregaciones enteras que buscan el hablar en lenguas porque eso es la señal del Espíritu de que hay el mover del Señor. Y buscamos, ¿cierto?, que se sanen los enfermos. Entonces hay cruzadas de sanidad y estadios llenos donde hay una persona que supuestamente tiene, ¿cierto?, un poder especial para sanar enfermos y él anda sanando para allá, para acá. Esto tuvo un auge tremendo en la década del 80, del 90, ¿cierto? Y podríamos ver grandes personas, exponentes como Benny Hinn, ¿cierto? Morris Cerullo, personas que llenaban estadios con la idea de que ellos sanaban. Incluso Benny Hinn en un momento tenía una chaqueta, se sacaba su chaquetón del traje y con la chaqueta golpeaba a personas y la gente se desmayaba, ¿cierto? Caía en un éxtasis cristiano religioso. Pero eso es precisamente poner en el foco el milagro. Felipe, Y Dios no está llamando a eso a Moisés. Sí, dígame, Daniel. tengo una duda. ¿Y Dígame. eso que estos pastores hacían es actuación o es real? Es una buena pregunta. Vamos a verlo más adelante, que cuando Moisés llega a donde Faraón y ejecuta este milagro, habían paganos, sacerdotes de Egipto que lograron hacer los mismos milagros. Entonces, no solamente Dios puede hacer estas obras sobrenaturales, también hay algunas que pueden ser hechas por demonios, ¿ya? Pero en específico, lo que estos pastores hacían, muchas veces se descubrió que eran fraudes. Muchas veces se descubrió que eran fraudes. Es decir, no eran realmente paralíticos los que empezaban a caminar en esas cruzadas de sanidad. Incluso hay testimonios súper dramáticos de personas que creyeron. Por ejemplo, había un niñito que tenía un problema, recuerdo, algo así como, no me acuerdo bien cuál era la dificultad que él tenía, pero supongamos que era algo así como diabetes o algo, y los papás creyeron en fe que el niño se había sanado y no le dieron el remedio y el niño murió. Porque, por supuesto, porque finalmente lo que están haciendo, ¿cierto?, es jugar un poco con algo que es fuerte, porque, bueno, si tú eres un paralítico y no te sanaste y no pudiste caminar, no hay problema, pero si tienes una enfermedad que dependes de un medicamento y tú crees que Dios te sanó porque la persona que está delante te está diciendo que por fe y que cree y tú crees y resulta que no era así, entonces, evidentemente muchos de esos milagros fueron muy, entre comillas, fraudulentos y es terrible. Pero por eso quiero puntualizar esta enseñanza. Porque, Felipe, pero... Sí, dígame. Perdón. No, dale. Pero en ese caso, obviamente es falso, pero también es, para la gente que cree ese tipo de cosas, es gente que no tiene al Señor, obviamente, porque una persona, un hijo de Dios,
no necesita que Dios haga un milagro visible así, para comprobar que Dios tiene poder. Qué bueno que lo dices, porque yo creo que no es necesariamente así. ¿A qué me refiero con eso? En nuestro caso personal, con mi mamá siempre lo conversamos cuando hablamos de esto, es que nosotros siempre hemos creído que nuestra fe en Dios ha sido genuina. Pero pasamos por momentos donde no entendíamos muchas cosas del Evangelio y donde buscábamos que se nos enseñara y las fuentes donde nosotros buscábamos eran fuentes como estas personas. Entonces, nosotros éramos de los que escuchaban la Radio Armonía, mi papá asistía muchísimo a estas cruzadas y seminarios y congresos y que traían gente exponente de otras naciones que eran expertos en intercesión, expertos en liberación, expertos en guerra espiritual y se ponían unos títulos estrambóticos así, pero gigantes, y uno cree. Y uno cree genuinamente porque ama a Dios y porque no entiende las cosas. Entonces, no es que alguien que no conoce a Dios en el sentido de que no sea hijo de Dios, es alguien que puede ser inmaduro en la fe. El punto es que cuando tú eres inmaduro en la fe, como bien dice Pablo, tú no puedes discriminar ni discernir entre lo que es correcto e incorrecto, lo que te beneficia y lo que no. Y eso da pie a que muchas ovejas sean hoy trasquiladas por los pastores, que sean abusadas por los pastores, que sean aprovechadas por los pastores. Y uno de los elementos para manipular, para apropiarse de las ovejas, para, entre comillas, como llevarlas, ¿cierto?, a la manipulación, es precisamente el milagro. Porque hay algo que es súper difícil de darse cuenta en esta manipulación, que es que el milagro supuestamente ocurre porque Dios quiere, pero también porque tú tienes la fe suficiente. Entonces, si el milagro no ocurre, el problema lo tuviste tú porque te faltó la fe. Entonces es casi una situación imposible porque tú quieres que ocurra el milagro, tú quieres que suceda y si no sucede, queda en evidencia que tú eres el que tiene falta de fe. Entonces es súper difícil para la gente porque o eres falto de fe, Dios no me quiso sanar o Dios no me quiso hacer esto y es una tensión terrible. Es terrible. Entonces, cuando nosotros leemos en la Escritura acerca de los milagros, debemos entenderlos como credenciales que Dios muestra, pero que tienen un propósito. Y por eso nosotros no podemos centralizar el milagro en nuestra doctrina, ni focalizar en el milagro, ni estamos llamados a ofertar milagros, como lo se hace muchas veces, ¿cierto? Y la iglesia se transforma en esta suerte como de propaganda a Dios. Ven y Dios te va a hacer esto otro, es como acá en el comercial del Santa Isabel, la Santa Yapa, ¿cierto? Te lleva esto, te lleva esto, te lleva esto. Si estás enfermo, Dios te sana. Si tienes problemas, El conocer a Dios puede ser un tipo de milagro, lo es. Es un milagro. Es un milagro de regeneración, es un milagro de transformación del corazón. Dios lo describe como la extracción de un corazón que es de piedra, que está inutilizable, que no sirve, y que Él pone en su lugar uno de carne. Evidentemente ahí hay un milagro. Entonces, si vemos, Dios está capacitando a Moisés, y la manera en que lo está capacitando es la misma manera en que Jesús luego volvió. Exacto. También. Así que es bien interesante como reentender y reubicar los milagros. Dios acá no está dándole milagros a Moisés para que Moisés sea como el alabado. No es para el efecto wow, ¿ya? No es como para que la gente viera a Moisés y dijera, mira, ahí va el de la unción, ahí va el siervo del Señor, el importante, el apóstol. No, era para que se notara que a él se le había aparecido Dios. Que el mensaje que él tenía era un mensaje verdadero, no por él, sino que porque Dios lo había dicho. Por eso Dios le dice a Moisés en el capítulo anterior, yo soy el que soy. Yo soy, se me apareció. El foco del milagro no es para Moisés. No es que Moisés al hacer este milagro, él queda en el centro. Es para que la gente diga, Dios vino, Dios nos visitó. Donde había una vara, ahora hay una culebra. Esto es imposible humanamente. Esto no tiene nada que ver con este hombre, tiene que ver con Dios. Dios verdaderamente nos ha visitado. Y por eso le dice en el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido Jehová. Te van a creer, porque esto no lo puedes hacer tú. Ese es el propósito del milagro. Ahora, cuando Jesús hizo milagros, el propósito era para que nos diéramos cuenta que Él era Dios. Para que los israelitas creyeran a sus señales, sus prodigios y sus milagros. Hoy nosotros, cuando predicamos, no hacemos milagros. Yo cuando predico no se levantan muertos, no se sanan personas así. Yo nunca he visto a alguien que
que no tenga una mano y que llore por él y que le crezca la mano, pero Dios respalda su palabra, su mensaje, y el Espíritu Santo obra. Los milagros ahora no son credenciales que nosotros necesitemos, porque tenían una finalidad. Yo creo que el Espíritu Santo puede sanar, por supuesto que sí, y oramos por los enfermos para que Dios los sane, pero no hay alguien que tenga las credenciales de ser un enviado especial por Dios, porque eso se dio para momentos específicos, para lugares específicos, y por eso debemos entender también el punto de los milagros. ¿Algún comentario o duda, pregunta en torno a esto que estamos conversando? Yo creo que el mayor milagro que es evidente para cada uno de nosotros, sus hijos, es cuando el Señor transforma nuestra mente y nuestro corazón y nos hacemos hijos de Él. Porque ahí de verdad que es algo evidente para uno. Tal vez el resto de la gente te sigue mirando igual, pero tú sabes que tu corazón cambió y tu mente cambió así en un instante. Entonces, exacto. Ese es el mayor milagro, yo creo que de evidencia que tenemos cada uno de sus hijos. Muy bien, exactamente. Es un milagro y no se puede, como muchas veces no podemos explicarlo con palabras, pero tampoco podemos como fingir que no está, porque es un cambio de corazón y sucede, algo cambia en el interior y trasciende nuestros deseos, nuestras ganas, es un milagro poderoso. Bien, seguimos entonces. El versículo 6 al 8. ¿Quién lo puede leer, por favor? Están súper ladrando a mis perros acá. El 6 al 8. ¿Quién puede leerlo? Yo lo leo, Felipe. Ya, dale. O más bien mi hermana que está acá. Ya, Mabel. Hola, Mabel. Hola. El 6 al 8. ¿El 6 al 8? El 6 al 8. Sí, por favor. Ya. Le dijo además Jehová: mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno, y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo: vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno, y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. Si aconteciere que no te creyeren ni obedecieren a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ya, súper. ¿Cuál es la segunda señal que Dios le da a Moisés? Meter su mano en su seno. La mano. Mete tu mano. Otro milagro. Otro milagro, ya, pero ¿en qué consiste el milagro? Esa es la pregunta. ¿Sí? ¿Perdón? Ya, que la mano le diera lepra. ¿Ustedes conocen lo que es la lepra? ¿Han escuchado acerca de la lepra? Sí. ¿Sí? Ya. La lepra es una enfermedad que es altamente contagiosa y que es una enfermedad que es, como podríamos decir, como carnívora, ¿ya? Resulta de una bacteria que comienza a, podríamos decir, como comerse la carne, y es indolora porque precisamente va comiendo todas las terminaciones nerviosas. Los leprosos terminan muchas veces perdiendo sus miembros, se les caen las manos, las narices, las orejas, y ser leproso en ese contexto, en el contexto del Antiguo Testamento, era una evidencia de maldición, bien potente. Si tú eras leproso o te contagiabas con la lepra, tú quedabas automáticamente exiliado, nunca más podías volver a ver a tu familia, nunca más podías volver a tener vida social, y es como una pena de muerte y segura, y morías de la peor manera. Entonces es interesante porque Dios le hace a Moisés mostrar una señal en la que él toma un elemento tan impuro, tan terrible como la lepra, y la convierte en este signo de que hay un Dios poderoso que está obrando y que lo ha enviado. ¿Por qué? Porque meter la mano en el seno es como hacer esto, ¿cierto? Es como meter la mano adentro de tu chaqueta o de tu túnica, y sale una mano blanca probablemente, toda, ¿cierto?, demacrada, una carne sucia, toda enferma, y resulta que la vuelve a meter a su seno y ya está como el resto de su piel. Es, sin duda, un milagro muy poderoso, pero también muy grotesco. Es un milagro que no puede pasar inadvertido, porque
juega, podríamos decir, con los traumas sociales. Es como un milagro, ¿cierto?, que nos muestra una enfermedad impensada que puede ser curada. ¿Sí? Es como un milagro muy poderoso, porque rompe, entre comillas, con el esquema mental de los israelitas de que esto no tiene remedio. Entonces, el segundo milagro es un segundo milagro muy fuerte, muy poderoso, que uno podría pensar, bueno, es la lepra y la mano, ¿cierto? Pero en realidad es una evidencia muy poderosa del poder de Dios, de su poder para manipular la salud de las personas, para transformar el cuerpo de las personas. Es un poder sobrenatural, muy fuerte. Ahora, el versículo 8 es interesante, porque ¿qué le recalca a Dios acá? Si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieran a la voz de la primera señal, creerán a la voz de la postrera. Ya. ¿Cuál es la motivación de esta segunda señal? Que crean los que no creyeron la primera vez. Muy bien, muy bien. O sea, si se dan cuenta, acá el propósito de esto no es un espectáculo, como recién lo veíamos, ¿cierto? No es simplemente mostrar que Moisés haga, ¿cierto?, una especie, ¿cierto?, como de show. No, es para el corazón incrédulo. Más señales para el corazón más incrédulo. Resulta que tú vas a ir a hablarle a personas y esas personas van a tener resistencias en su corazón. Esas personas en su naturaleza van a decir, no, a ti no te envió. Y Dios no lo corrige a Moisés en eso. ¿Se dan cuenta? Cuando Moisés dice, oye, pero si yo voy a ir, no me van a creer. Dios no le dice, no, tú estás equivocado, si te van a creer. Te van a creer, por supuesto que te van a creer. Dios no le dice eso. El diagnóstico de Moisés no es cerrado frente, ¿cierto?, a la posibilidad de la reacción de sus compatriotas. Lo que Dios hace es capacitarlo para que le crean. Le da una señal para que lo crean y le da otra señal. Pero la otra señal, ¿para qué es? Para el corazón duro, incrédulo. O sea, el que no te crea con que el palo se convierta en serpiente, además tú vas a mostrar tu mano leprosa que va a ser sanada instantáneamente. Pregunta, ¿ustedes en su corazón creerían un discurso si vieran un palo convertido en serpiente? ¿Necesitarían una segunda señal? No. ¿Qué creen ustedes? Que sí. Yo creo que sí. Que sí. ¿Por qué? Yo creo que sí. Porque, a ver, hay que estar en la situación, pero ya, si vemos esto, uno puede decir, hizo algún truco, qué sé yo, uno igual es como incrédulo. ¿Ya? Yo creo incrédulo por naturaleza. Claro. Entonces, si te muestra el segundo ejemplo de la lepra, que es algo en el contexto igual fuerte y potente también, creo que ya con esa ya creo que no habría más dudas. Si quizás tuviste dudas en el anterior, con esta ya despejaste todas esas dudas, pienso yo. Ya. Podría sonar como lo que dice Alan, me gusta escucharlo, pero es como del método científico, ¿cierto? Es como, oye, no, necesito una segunda prueba, necesito ahí revisar que de verdad sea. Claro. Yo no sé, yo no quiero contestar así como, yo sería súper crédulo y le creería todo al Señor. Pero igual estamos hablando de un palo que se convierte en serpiente, no es una cosa así como pequeña. Tampoco allá en ese tiempo hay tecnología como para decir, no sé, Moisés algo hizo, un palo animado, ¿cierto? No sé, algo ahí, un robot que se transforma. Entonces, evidentemente, los milagros son irreplicables, podríamos decir, o son totalmente maravillosos, pero Dios de todas maneras lo está proveyendo. Y miren lo que dice el versículo 9, porque ya acá queda en evidencia también el corazón del Señor. ¿Qué dice el versículo 9? Y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Ya, esto era como ya. Correr sangre. Buenísimo. A correr sangre. ¿Cuál es la tercera señal? El agua se iba a convertir en sangre. El agua se iba a convertir en sangre. Pero ¿cuándo lo tiene que hacer Moisés, entre comillas? ¿Cuándo es el momento de hacer este milagro? ¿Qué dice al principio?
Cuando no le creyeron a otra. Ya, muy bien. O sea, tú vas a tener a tus ancianos ahí, le estás contando que Dios te envió, y los ancianos te van a decir, oye, pero a ti no te envió nadie. Y van a decir, no, a mí me envió el Señor, mira mi bastón, pum, lo tira ahí, serpiente, y todos como, oh, no, pero ¿sabéis que en verdad igual no creo que te haya enviado el Señor? Entonces decir, ya, pero espérate, mira, meto mi mano, la saco, lepra, mire, lepra, la vuelvo a meter, está sana, mira. Sí, pero todavía no te creo. Entonces Moisés va a ir al río Nilo, va a sacar agüita, la va a tirar de la tierra, y cuando la tire, en vez de agua va a tirar sangre. Pregunta, ¿qué nos dice esto de Dios? Él es todopoderoso, que Él puede hacer todo, cualquier cosa. Muy bien, excelente. ¿Qué más? Que es paciente también, o sea, como que entiende nuestra incredulidad. Muy bien. ¿Por qué? Ahora sí. ¿Por qué entiende nuestra incredulidad, Pablo? No sé, creo que recuerda que somos polvo, que al final de cuentas tenemos un corazón que no puede ser cambiado más que por su intervención. Muy bien, excelente. O sea, porque podríamos leer estos milagros y podríamos quedar como deslumbrados con el milagro, ¿cierto? Y decir, wow, ya el Señor se está glorificando ahí. Pero hay algo más que podemos observar acá, que es la compasión de Dios, la misericordia de Dios. Porque ¿en quién está pensando Dios con todos estos milagros? ¿En quién? En el pueblo de Israel. En el pueblo. Y está pensando en el más incrédulo del pueblo, en el más duro de los duros, en ese escéptico que no cree en nada. Dios se está rebajando a hacer una comprobación de milagros, ¿se entiende? Es como está desplegando poder de manera, podríamos decir, como irrestricta, derrochando su maravilloso poder para mostrarles a ellos y que ellos le crean. Entonces acá vemos, como bien decía la Ceci, muy bien, vemos el poder de Dios, y un poder sobrenatural, es todopoderoso. Pero también vemos la misericordia de Dios, porque Él ve el corazón incrédulo y trabaja con el corazón incrédulo. Se toma la molestia. Que no es el que lleva el milagro, o sea, lo lleva un tercero, digamos, Moisés, que si fuera Cristo el que estuviera delante de ellos haciendo esos milagros, creería mucho más rápido. Pero como uno podría pensar eso, podría pensar eso, Enrique. Pero cuando vino Jesús, a Jesús no le creyeron. A Jesús no le creyeron. El corazón humano es como irremediablemente roto. Es como decía la Paula. No puede funcionar el corazón. Lamentablemente, el corazón humano, por causa del pecado, está irremediablemente mal, perdido. Y no podemos creerle a Dios a menos que Él intervenga en nosotros. Piensen en Judas, un hombre que estuvo con Jesús y que vio demasiadas cosas de primera fuente y nunca creyó. Y entregó a Jesús. Lo vendió. Y Juan, cuando termina el libro de Juan, dice, y estas son algunas de las cosas que hizo Jesús, pero que si escribiéramos todas, no habría libro suficiente para escribirlas. Eso dice Juan. Entonces, imagínense, los milagros que hizo Jesús que quedan registrados son totalmente impensados, son geniales. Pero imagínense todas aquellas cosas que no nos dice la Biblia que él hizo. En esos 3 años, todas las conversaciones que pudo haber tenido con sus discípulos, todas las evidencias que él tiene que haber mostrado, y aún así habían corazones en medio de los que le seguían que no estaban ni ahí con creerle. Porque verdaderamente el corazón humano es un corazón profundamente incrédulo para con Dios. Porque anda tú a decirle a la gente del horóscopo, anda tú a decirle a la gente de los ídolos, anda tú a decir a la gente, ¿cierto?, de la meditación y del yoga y de cuánta cosa hay actualmente. La gente es súper espiritual, pero no se puede volver al Señor. Hay una aceptación de lo sobrenatural, pero no hay una aceptación de Jesús, no hay una aceptación de Dios. La palabra de Dios es la que le genera problemas al corazón humano. Tú hablas de los fantasmas, la gente te cree. Tú hablas de los espíritus, la gente te cree. De los ángeles, la gente te cree. Sí. Pero háblale de Jesús y es como, no me vengáis a decir que Jesús, que creí en Jesús, po. No me vaya a contar eso.
Es como que eso es lo peor. Es lo más impensado. Incluso, no sé si ustedes saben, entre todas las miles de religiones y sectas que existen, están los cientólogos. No sé si ustedes han visto o han escuchado acerca de la cientología. No. ¿No? No. Los famosos parece. Los famosos parece. Es de los famosos. Alberto Plaza, nuestro gran representante de la música chilena, es cientólogo. Sí. La cientología. ¿Cómo se llama? Cientología. Alberto Plaza. Cientología. Cientología. No Ustedes la la había pueden escuchado. buscar. Es una secta terrible. Tom Cruise, por ejemplo, es cientólogo y también tuvo hartos discípulos. Ellos creen que nosotros, los seres humanos, somos el resultado de una especie como de viaje de un ovni que vino acá y tiró unos desechos en la Tierra y que de ahí nosotros surgimos. O sea, imagínense la cantidad de fe que hay que tener para creer ese discurso. Sí, una cuestión, tirar las mechas. Uno dice, estiraba las mechas, estiraba las mechas, pero la gente lo cree. Sí. Porque Pero el ¿sabes qué, problema... Felipe? Sí, dígame. Disculpa, pero nosotros tenemos fe y confiamos y creemos en el Señor, pero nuestra fe también es de decirlo, pero en un minuto también nuestra fe es como cuestionada de nuestra propia naturaleza. No sé si me explico. Profundiza Creemos y confiamos y hablamos de los cientólogos y hablamos del tarot y de todas estas ciencias ocultas, el ocultismo, pero nosotros también a veces no somos pura fe, al 100%. También dudamos, también no le creemos al Señor, también cuestionamos, es como inherente en nosotros. No sé si me entienden. Exactamente. Porque ¿cuál es el problema del ser humano? El corazón. El corazón. El corazón. Sí, pues, es engañoso completamente. Exactamente. Y totalmente incrédulo. Y uno tiene señales. Por último, ya duda y dice, ¿dónde está Dios acá? Por ejemplo, en una situación, la que sea, de cualquier naturaleza, de cualquier espectro. Pero uno dice, ¿dónde está Dios acá? Y el Señor igual no tarda en dar señales de que está, y que está en control. Pero uno en ese lapsus cuestiona al Señor. Y lo rebaja, lo baja, lo aterriza como, o sea, uno como que lo quiere bajar. No sé si me explico. Exacto. Gisela, ¿te refieres a cosas pequeñas, cotidianas o grandes? Porque, por ejemplo, nosotros conocemos con mi hermano un matrimonio que perdieron a su hijo en un accidente, pero así, pero atroz. Entonces, obviamente, en ese minuto, para ellos era como, no sé, yo me imagino que ellos son cristianos y ellos en algún minuto de angustia no podían entender por qué le había pasado esto a su hijo. Pero ellos nunca perdieron la fe, o sea, en algún minuto dudaron en el sentido del dolor, te fijas, por la pena que estaban pasando, pero nunca se fueron en contra de Dios. A pesar de lo terrible que fue esa situación, te fijas, y lo trágico que fue la muerte de su hijo, además, pues no murió en un ataque, te fijas, sino en un accidente. Entonces, claro, hay cosas que a lo mejor pueden ser que una persona pueda dudar, pero yo me he enojado con Dios, por ejemplo, en algún minuto, una vez me acuerdo algo que me sentía atrapada, no sé cómo explicarlo, y yo me enojé con Dios, yo decía, ¿dónde estás tú? Pero fue una reacción de momento, pero de ahí no sé, a no creer. Yo siempre he tenido la fe, creo yo, de saber que Dios existe, que Dios está conmigo, que mora en mi corazón, en mi vida, y eso, no sé, no. Sí, y coincido contigo, Ceci, y por eso lo que la Giselle está compartiendo es precisamente el diagnóstico. O sea, de hecho, nosotros con todo el conocimiento que tenemos de Dios, de todas maneras es una lucha constante con nuestra carne, la incredulidad. Siendo hijos de Dios, Dios habiendo obrado un milagro de fe en nuestro corazón, aún todos los días batallamos con este enemigo que es la incredulidad. Somos incrédulos no solamente cuando no lo decimos, porque a lo mejor nadie dice, oye, no estoy creyendo en Dios, pero en la práctica
¿cómo yo sé que no le creo a Dios? Por ejemplo, cuando yo peco y yo sé que Él me dice que no lo haga y lo hago igual. Eso es falta de fe. Cuando Dios me dice, ora, y yo no oro, y yo paso el día sin orar, sin buscar del Señor, eso es falta de fe, porque es no confiar en que lo que Él me dice es lo mejor. Entonces, cuando uno ¿sí? no se alimenta, cuando uno no siente la necesidad de alimentarse espiritualmente, es como uno come, pero no siente la necesidad de alimentarse espiritualmente. O sea, eso es raro en un cristiano. Uno debería sentir esa dependencia, debería tener esa necesidad, porque si no, no está siendo un cristiano coherente, por decirlo así. No sé cómo Exacto, explicarlo. sí. Oye, pero eso Es como, puede ser ¿sí? puede ser, a ver, no por falta de fe, como dices tú, sino que por porfiado nomás, ¿no? Es que la porfía es una evidencia de falta de fe. Sí. Me falta confiar en lo que Dios dice es real. ¿Me entiendes? Es como que la porfía es la evidencia de un problema mayor. Ahora, no es falta de fe salvífica, ya para que lo entendamos, es falta de como confianza en Dios, que es distinto. Yo soy salvo por la fe, sí, pero yo en ese camino de salvación tengo que aprender a confiar en Dios, como lo que hacía Pedro, caminar sobre las aguas. ¿Se entiende? Sí. Entonces, a eso nos referimos con falta de fe. Es como la falta del ejercicio espiritual de confianza y de creer a Dios. Entonces, por ejemplo, para los jóvenes que somos solteros, ¿cómo confío en Dios y cómo creo a Dios? Actúo en fe cuando yo no me involucro con alguien que no es cristiano o que no es cristiana. Cuando yo digo, Dios es más sabio que yo, entonces, aunque yo tenga la posibilidad de estar con alguien no cristiano y de cumplir a lo mejor un deseo de mi corazón, prefiero negarme a mí mismo y decir, no, hasta que Dios me provea. Eso es un ejercicio de fe. Y yo puedo hacerlo o puedo no hacerlo, siendo salvo. Y tenemos muchos hijos de Dios que toman decisiones contrarias a lo que la palabra propone en un ejercicio de incredulidad. No se lo dicen a sí mismos, porque nosotros no nos decimos a nosotros mismos, oye, hoy día voy a ser incrédulo, así que voy a hacer esto. El esposo que va a engañar a su esposa nos dice, hoy voy a ser incrédulo, voy a pecar a Dios y voy a poner en riesgo mi matrimonio por este momento de placer. Uno no dice eso, porque si se lo dijera así no lo haría. Uno disfraza, ¿cierto? En su mente uno argumenta, uno va haciendo crecer, justifica, exactamente. Ese es el ejercicio interno que nosotros hacemos. Ya, pero ¿qué tanto problema es esto? Si es solo un mensaje de texto, es solo una conversación inapropiada, es solo un abrazo, da lo mismo, estoy mirando nomás. Da lo mismo, es que tengo problemas en la casa, es que mi esposa es así, o es que mi esposo es así. Y empezamos a justificar en nuestro corazón y el pecado crece, pero es un pecado fuertemente de incredulidad. Es un pecado de decir, Señor, lo que tú me dices no es tan así. Es una falta de compromiso con la verdad. Sí, dígame, Alan. A ver. El desobedecer, como tú lo estás planteando, ¿cierto? De que yo ya me voy justificando cuando, no sé, tengo una esposa y la engaño. ¿Eso es significa ser incrédulo? Sí. Claro que sí. Pero incrédulo, no incrédulo como en fe salvífica, ¿no? A ver, como separemos los dos conceptos, porque tenemos el mismo vocablo, pero no se refería a exactamente lo mismo. Existe una manera en que yo podría decir, hay un incrédulo, es decir, a las personas que no han confiado su vida a Jesucristo, ¿sí? Claro. Pero también yo puedo partir de la base que aquellos que le hemos confiado nuestra vida a Jesucristo podemos actuar en incredulidad y determinarnos como incrédulos, no porque no conozcamos a Dios, sino que porque en algo específico estamos actuando en incredulidad, ¿se entiende? Como para que no sea, claro, como desambiguar los términos. ¿ya? Entonces, un cristiano, partamos de la base, hijo de Dios, que se involucra en un pecado abiertamente rebelde contra Dios, está pecando junto con ese pecado de incredulidad a la base. Porque está olvidando las palabras de Dios y está asumiendo que o Dios no va a cumplir lo que Él dice, o que no es tan respetable como para tenerlo en cuenta. Entonces, si Dios me dice, oye, tú no mientas, y yo miento igual, sabiendo yo que no tengo que mentir, estoy siendo incrédulo.
estoy diciendo, ¿qué tanto? ¿Cuál va a ser el problema? ¿Qué tanto le va a importar a Dios? Y el punto es que a Dios le importa, y mucho. Súper interesante ese punto. Sí, Porque es igual, interesante. bueno, como Sí. que igual somos crédulos, pero incrédulos. Es lo que es lo que planteaba, ¿ves? Esa Exacto. dicotomía. Es como una Exacto, dicotomía. esa tensión, es una tensión en nuestro corazón entre nuestra vieja naturaleza, que es totalmente rebelde a Dios, y nuestra nueva naturaleza, que quiere agradar a Dios. Y por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de corrupción? Porque efectivamente es una tensión constante. Y para yo poder someter mi carne, necesito la llenura del Espíritu Santo, como lo hemos visto en Efesios. Para yo poder someter mis impulsos, mis deseos, que son rebeldes contra Dios. Porque la carne es una máquina de deseo. Todo el rato desea, pero desea todo lo que es malo. Yo creo que todos hemos tenido momentos en que nos hemos enfrentado con nuestra propia oscuridad y hemos dicho, oye, ¿cómo mi corazón desea esto? ¿Cómo mi corazón puede querer esto? Porque yo no sé, yo me lleno la boca harto con decir, no sé, los derechos humanos y todo, pero a veces hay gente que me ha molestado, que en mi mente yo los mato de 102 formas distintas, y es como que digo, oye, ¿cómo estoy pensando esto? Pero mi carne es capaz de hacer eso. Sí, pues. Un asesino y yo, la única diferencia está en que Dios me sostiene en su gracia y no me permite hacer lo que muchas veces me imagino hacer. Felipe, en una prédica escuché una vez que un pastor dijo que todos éramos potenciales Hitler. Y se me erizaron los pelos. Y después me fui a la casa pensando, y es una realidad. Sí, pues, mira, que si Dios nos abandonara en su misericordia y nos abandonara nuestros propios deseos y nuestros propios placeres, denos el momento indicado, la situación específica, y lo hacemos. Es como el dicho, la ocasión hace al ladrón. Así. Denle al pecador la ocasión, a ver si no va a pecar. Al tiro. De inmediato, y lo vamos a hacer con alevosía, porque nuestra carne tiende a eso. Y no reconocer nuestra carne de esa manera es también ser incrédulo. Y esa es también la manera en la que el fariseo peca, en la que el legalista peca, porque el legalista se cree superior a esto, a sus malos deseos. Dice, no, yo no tengo esos malos deseos. No, yo no soy así. Yo jamás haría esto. Cuidado ahí. Porque la verdad es que la soberbia. Exactamente. Dígase. Oye, Felipe, vivimos siempre entonces en una constante lucha entre lo bueno y lo malo. Sí. Exacto, muy bien. Exacto. Sí. Tú bien lo has dicho. Sí, pues. Y el que lucha en nuestro interior contra nuestra carne es el espíritu. Por eso ahora que vamos a empezar en Efesios a ver la armadura de la fe, vamos a ver que es la espada del espíritu. O sea, el espíritu lucha conmigo, contra mí. Por eso hay días en los que ustedes van a despertar y va a ser todo bien. No sé si han tenido esos días, ¿cierto? Donde todo fluye y soy paciente con todo. Y es como que voy y cocino y sale todo bien, ¿cierto? Y me junto con amigos y todo es lindo. Y hay otros días donde es como que hay una nube negra sobre mí y donde yo mismo no me soporto y donde estoy enojona y como que me llevo mal con todo y quiero patear la perra y estoy enojada. Bueno, esos días Dios está luchando en nuestro interior. Sí. Hay una lucha en nuestra carne, donde nuestra carne quiere hacer lo malo. Y hay veces donde tenemos que orar, es como, Señor, sujétame la lengua, porque si no voy a dejarla embarrada. Sujétame el corazón, ayúdame en esto, porque estoy envidiando, estoy amargado, estoy enojado. Es la lucha constante con nuestro pecado. Lo que tenemos que hacer es no vivir esa lucha en frustración, no vivir esa lucha en desesperanza, pero es vivir la lucha, pues entender que hay una lucha. Y normalizar entre los cristianos que luchamos con la carne. Sí. Porque muchas veces la iglesia, en vez de transformarse en este hospital donde vamos todos los heridos, se transforma en esta especie como de museo de los grandes santos, ¿cierto? Entonces uno va para allá y es como que todos son perfectos. Y tú dices, oye, hoy día estuve luchando con esto. Y todos te miran así como, oh, qué terrible, ¿cómo estáis luchando con eso? ¿Cómo en tu corazón vas a estar luchando con el adulterio? ¿Cómo vas a estar luchando con el egocentrismo? ¿Cómo vas a estar luchando con el robo? Bueno, sí, pues.
Si a eso estoy aquí, estoy con lucha. Si no tuviera lucha, estaría con el Señor, claramente. La carne va a estar viva mientras yo esté vivo y la tengo que mortificar, o sea, la tengo que estar matando de hambre hasta que yo muera. La carne nunca va a estar erradicada completamente de mí hasta que yo muera y sea transformado por el Señor. Entonces, hasta ese entonces, yo la tengo que tener flaquita, pero la carne saca fuerzas de flaqueza y se revela. Entonces, yo la tengo que estar ahí sometiendo en el poder del Espíritu. Y es una lucha que es constante y que es difícil de sobrellevar. Y por eso Dios nos ha dejado la comunidad de la fe, donde yo soy débil y yo reconozco mi debilidad, el Señor me da su gracia y me da mis hermanos, mis hermanas que luchan mis batallas. Y yo puedo confesar, vais a decir que esta semana estoy luchando con esto y me viene este pensamiento, mi corazón está así, está mal. Y que nuestros hermanos no se escandalicen y digan, oye, qué terrible lo que estáis haciendo, sino que es como, ya, orémoslo, ya, Pero trabajémoslo, cuesta, luchémoslo. disculpa, ¿Sí? eso también es parte de nuestro pecado también. Debiera, yo estoy diciendo situaciones que uno de repente las puede vivir, las puede vivenciar. Cuando luchas con el pecado y vas a un hermano maduro en la fe, bueno, tiene que orar contigo, tiene que estar contigo todo, pero también el juicio del ser humano también es una lucha, porque igual hay juicio frente a los pecados, dependiendo, no, este es chiquitito, este es grande, este es terrible, y se generan situaciones complejas también en el tema del cuidado. La comunidad también vive pecado a veces en esos aspectos, y, Exactamente. y es complejo porque Dios no juzga el pecado del tamaño que sea. El pecado es pecado. Te roba un alfiler o te roba una empresa completa, para el Señor es lo mismo. Sin embargo, para nosotros, nosotros juzgamos dependiendo del pecado. Y en la comunidad, como luchamos con el pecado, inclusive hasta en ese tenemos que luchar. Disculpa, pero son situaciones que, siendo cristiano, uno también tiene que confrontarlas y saber que es una lucha y que nadie comete pecado más grande que el otro, que todos pecamos por igual. Necesitamos ayuda. Sí. Y morir, creo yo, a esa también expresión de la carne, que es del querer sentirnos mejor, superiores, más santos que el resto. Exacto. Y es una lucha también del corazón, es una lucha que no es fácil llevarla a cabo, y es una lucha que necesitamos con intensidad cambiarla en la iglesia. Piensen ustedes en cuántos pecados podríamos, entre comillas, evitar si pudiésemos ser abiertos con nuestras luchas. Si pudiésemos ser abiertos y que la comunidad de la fe, en vez de ser una comunidad donde te van a juzgar, te van a exiliar o te van a, ¿cierto?, criticar, pelar por lo que tú estás diciendo, en realidad te acojan y te animen, te fortalezcan en la lucha. Entonces, yo sé que nosotros no podemos hacernos cargo del corazón de otros, porque no estamos llamados a hacerlo, porque en nuestro corazón crezca este sentimiento de que no somos mejores que el resto. No estamos por encima del resto. Y que el pecado del otro no me puede escandalizar. Yo sé, no se trata de aceptar el pecado, ¿ya? Porque no es bajar el estándar divino, no. Pero es entendernos intrínsecamente falentes. Y que si yo no he pecado en esto o en aquello, es porque Dios ha tenido misericordia de mí y tengo que velar por mí, no porque yo soy mejor persona, ¿ya? Entonces, de momento, cuando mis críticas son, es que el otro, es que la otra, es que este es así, este es asá, cuidado ahí, porque ahí hay orgullo. Si yo trato, no sé, pues, ahora que está de moda, ¿cierto?, a los homosexuales, y yo los trato, es que los gays son todos así, son asá, cuidado ahí. ¿No te creerás en tu corazón mejor, superior? Si somos todos de la misma masa, solamente que Dios nos sacó y nos redimió. Es que las feministas son todas así, son bla, bla, bla. Las aborteras, las gallas que son libertinas. A mí una vez un estudiante que estudiaba teología en la Universidad Católica, yo le enseñaba escritura y me dijo, yo quiero escribir acerca del aborto y las cartas papales. Dijo, yo estoy en contra del aborto. Dijo, si las mujeres no quieren tener hijos, que cierren las piernas, po. ¿Quién las manda a andar teniendo sexo así o así? ¡Qué fuerte! Fuerte porque no es referirse al pecado, sino que es denigrar a la persona. Cuando yo me creo mejor que el resto,
Cuando en mi corazón el énfasis no está en, oye, tu pecado le duele a Dios, oye, tu pecado te hace daño, oye, arrepiéntete porque esto te hace mal, pero yo lo voy con suficiencia moral, como con sensación de superioridad, y cuando confronto al otro, denigrando al otro, ahí yo no estoy llevando el evangelio, estoy llevando mi legalismo. Yo me siento mejor que tú. ¿No te da vergüenza lo que hiciste? ¿Cómo vas a estar luchando con esto? ¿Cómo vas a estar luchando con esto otro? Entonces Dios nos muestra en su misericordia que nosotros somos falentes. Y Dios dice, si algún hermano está dominado por un pecado, ustedes con mansedumbre restáurenlo. No vaya a ser que ustedes mismos pequen. No vaya a ser cosa que tu carne te domine, porque puede pasar. Cuidado con la altivez. Cuidado con mirar al otro despectivamente. Cuidado con creernos nosotros superiores o firmes, porque estamos firmes por la gracia del Señor, por la misericordia de Dios, no estamos firmes. Si nosotros no hemos dejado la embarrada en nuestra propia vida o la vida de otro, es por la misericordia de Dios, no es porque somos mejores. Cuidemos nuestro corazón de esa levadura del egocentrismo, del legalismo. Cuidémonos del orgullo, de la soberbia, de intensamente creernos superiores al otro. Es que yo no lucho con esto, entonces el otro que está luchando es menor, es peor. El que está luchando con la pornografía, el que está luchando con la droga, pucha, ya está luchando, mira, está adicto, mira, no, pues está funado, porque cuidado, que nuestro corazón es como Inclusive, cuando... ¿Sí? Felipe, inclusive ponte tú la pedofilia, por ejemplo, que es un tema así como que a uno, yo te digo Sí, de porque verdad, sí, todo. de todas maneras. Es súper fuerte, porque a mí la pedofilia en particular es un pecado que me desagrada profundamente y me perturba profundamente. Pero evidentemente es como, oye, misericordia. Es verdad, es un pecado. Y si alguien de nuestros hermanos lo comete, se hará justicia, se hará restauración, pero es un pecado. Y por tanto debo entender que yo también en mi carne soy susceptible. A lo mejor no tengo esa misma tentación, pero tendré otras tentaciones. ¿Se entiende? Es como entender la compasión, yo creo que es profundamente aunada a una comprensión de nuestra propia situación. Es como lo que decía, lo que dice el Evangelio, es que al que mucho ama, al que mucho se le perdona, mucho ama. Sí. Cuanto más consciente estás tú de que Dios te ha perdonado, tú más eres capaz de amar a otros. Sí, dígame eso. Lo que pasa es que en realidad el pecado es una línea recta. No hay tamaño de pecado, sino es una línea recta. Todos son pecados por igual. Porque a veces, como dices tú, uno tiende, bueno, igual hay cosas que son más terribles que otras, como dices tú, la pedofilia. Por Una que duele más. Uno clasifica. ¿Cómo? Uno los clasifica. Uno como ser humano los clasifica, pero para Dios son iguales, ¿no es verdad? Sí y no. El pecado es igual para el Señor. Es decir, el pecado es más que un error. Ya, por ejemplo, un error es que yo esté sumando 2 más 2 y mi resultado sea 5. Si eso te pasó, tú cometiste un error, pero no cometiste un pecado. Un pecado es más que un error. Un pecado es una rebeldía y una ofensa en contra del carácter moral de Dios. Por tanto, el pecado es terrible para Dios. ¿Ya? Sí. Y el pecado, de manera abstracta, ¿cierto? O quizás concreta, es esta rebeldía, este como hostigamiento, esta enemistad en contra de Dios. Pero tiene distintas formas de mostrarse el pecado, ¿ya? Entonces, imagínenselo como una especie de monstruo que va tomando y va cambiando su forma, ¿ya? Entonces, este pecado puede tener maneras de evidenciarse a través de la fornicación, de la hechicería, del pleito, del enojo. O sea, tiene muchas formas de mostrarse, pero sigue siendo en manera específica ese. Ahora, algunas de las maneras en que el pecado se muestra, es como algunas de las formas que adopta el pecado, son altamente destructivas y sus consecuencias son más severas que otras. Porque evidentemente no es lo mismo que tú en tu corazón mates a tu hermano a que tú
en la vida real, ¿cierto? Y No mate. de manera física, tú mates a tu hermano. Claro. Las consecuencias de ese pecado no son las mismas. En rigor, Dios ve ese pecado y está desagradado, pero las consecuencias morales de ese pecado que tú cometiste tienen diferencia. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado en la evaluación, porque sí, yo coincido y comparto con ustedes, para Dios todos los pecados son iguales, sí, pero no todos los pecados tienen las mismas consecuencias ni la misma gravedad a nosotros acá, de este lado de la eternidad. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado con los pecados y no jugar con el pecado. Y porque el pecado tiene ciertas leyes. Yo les voy a compartir un post que un pastor hizo, que es muy bueno, que tiene las 10 leyes, los 10 mandamientos del pecado, y te muestra, explica en manera muy sencilla cómo es que el pecado va siempre en progreso. Y pareciera ser que yo decido cuándo voy a cometerlo y cuándo no, pero en realidad después ya me esclavizo. Y a veces yo digo, voy a llegar hasta acá nomás y dibujo el límite, y después me encuentro pasando el límite. ¿Por qué? Porque el pecado es de naturaleza completamente engañoso y controla nuestra carnalidad. Mentiroso. ¿Y ves? Dígame. Pero ¿por qué también hay versículos que salen como que, por ejemplo, los hechiceros no van a entrar al reino de Dios, o otros como pecados así, los homicidas? No me acuerdo cuál más dice, pero como que especifica eso. Claro, porque está hablando está hablando del pecado, pero si te fijas bien, en esa caracterización hay pecados que podríamos nosotros decir como súper chiquititos, como los mentirosos. Claro. Los mentirosos no entran. ¿Y quién no es mentiroso? Sí, nadie. Todos son mentirosos. En el fondo, esa no es una lista que podríamos decir como representativa de los peores pecados, sino que es una lista exhaustiva y que nos deja a todos en el mismo saco. Hay del que es mentiroso, pero ¿quién no ha mentido entre nosotros? La mentirita ¿Quién no ha blanca. mentido? Mentirita blanca. Increíble. Sí, ¿Quién no asesinó en su corazón? Si cuando Jesús dice eso de que el que ya mató en su corazón a alguien ya es homicida, oye, ¿quién no es homicida acá? El que no adulteró en su corazón ya adulteró. ¿Quién de nosotros no es adúltero? ¿Quién de nosotros no es fornicario? Increíble. Sí, pues es potente. Entonces, esa lista que señala la Claudia no es una lista para decir estos son peores pecados sino que es para mostrarnos que todos nosotros íbamos para allá, pero Dios nos salió al encuentro y nos rescató de nuestros pecados, de ahí nos rescató. De nuestra incapacidad de dejar de hacer eso, porque nosotros amábamos el pecado, deseábamos, nos deleitábamos en el pecado. Alan pregunta, ¿existe el pecado inconsciente? ¿A qué te refieres con el pecado inconsciente, Alan? ¿Qué entiendes tú por pecado inconsciente? Tú dijiste que el pecado era una acción que va en contra como de la ley de Dios. Entonces, uno tiene cierta conciencia de lo que es pecado y no. O sea, uno sabe lo que esto es pecado y esto no. Pero puede haber casos en que tú estés haciendo algo y no sepas que es pecado, o sea, y alguien te dice, oye, esto es pecado, ¿se entiende? No sé como un ejemplo concreto, o sea, quizás alguien está siendo soberbio, por así decirlo, pero él no se da cuenta que es soberbio. Él cree que está actuando bien, está haciendo las cosas bien, pero alguien le dice, oye, tú estás quizás siendo un poco soberbio. ¿Se entiende a dónde punto? Sí, se entiende súper bien. Busca, porfa, en tu Biblia Oseas 4:6. Después de eso. Está difícil encontrar Oseas, pero aunque está en esos libros que nunca ningún cristiano ha leído. Los profetas. Pero los que en general nosotros no leemos. Oye, Vive. Dígame. Voy a hacer una ¿Cómo está, amiguito? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, yo o sea, quería comentar una cosa muy cortita mientras buscan el Osea, que es que igual el que uno no sepa algo no te libera de la culpa. O sea, si yo voy manejando y no sé que tengo que parar con la luz roja y atropello a una persona, eso no me va a liberar de haber cometido la falta. Como entonces yo creo que, o sea, no es lo que yo crea, sino que yo estoy seguro de que
de que no porque una persona no sepa es que Dios no le va a pedir cuenta. Muy bien. De hecho, a eso mismo vamos con el libro de Oseas. Ya, eso era. ¿Lo encontraste? Sí, lo encontré. Osea 4:6. Léalo, por favor. Dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Ya, de acuerdo a ese versículo, ¿cuál fue el problema del pueblo de Israel? El conocimiento. Ya. La ignorancia es culpa de tu responsabilidad. Ay, perdón, se cortó, no te escuché. Sí, ¿qué cosa, Félix? La ignorancia te exculpa de tu responsabilidad. No. No. No ante Dios. Por eso, a veces nosotros decimos que la vida cristiana es como para tomársela con relajo, ¿o no? Es como, hay personas que dicen, no, yo creo en Dios, pero ¿para qué estudiar tanto? ¿Para qué saber tanto? Da lo mismo. Cuidado, porque que tú no sepas algo no te hace inocente ante el Señor. Tú puedes estar genuinamente engañado, pero engañado al fin y al cabo. Puedes estar haciendo algo de súper buena voluntad, con la mejor de las motivaciones, y estar pecando contra Dios. Claro, a ese punto. Entonces, claro, uno puede pecar inconscientemente o ignorantemente, pero de todas maneras estás pecando. Ya. Entonces, Dios en su misericordia nos ha dejado su ley, porque su ley es una lámpara que alumbra nuestro pecado. La razón por la que Dios da la ley es precisamente para mostrarle a sus hijos lo que es el pecado y mostrarnos nuestra incapacidad de cumplir la ley. Eso mismo dice Romanos. La ley fue dada para que nosotros nos diéramos cuenta que éramos pecadores. O sea, Dios no solamente es misericordioso en que nos salva del pecado, sino que antes de salvarnos del pecado nos muestra que somos pecadores. Y fíjense lo gracioso de todo y lo que podríamos decir como curioso de todo. Somos tan pecadores que necesitamos que Dios nos diga lo pecadores que somos. Estamos tan mal que necesitamos que Dios nos muestre lo mal que estamos. Porque uno se cree súper bien, po. Uno se tira flores, ¿cierto? Que es que yo no soy malo, que yo nunca he matado a nadie. Cuando uno evangeliza y uno trata de hacer ver al otro su condición de pecador, uno se encuentra con esos discursos. Es que yo no he hecho nada malo, que yo no soy malo, yo me porto bien en general. Bueno, todos somos imperfectos, pero porque estamos ciegos al pecado. Pero Dios lo que hace es mostrarnos en un espejo, en su ley santa, lo no santos que somos. Su ley es un espejo que nos muestra nuestra bancarrota espiritual y nos guía entonces a Jesucristo, que nos da la gracia para ser salvos. Entonces, Felipe, cuando nosotros, creo que igual es válido que cuando nosotros oremos al Señor y le pidamos perdón por nuestros pecados, Señor, perdón porque hoy día pequé, no sé, de soberbia, también decirle, Señor, perdóname por aquellos pecados que quizás no fui consciente hoy, que quizás no me di cuenta, para que tú me ayudes a verlos y ser consciente y poder luchar contra eso. También creo que sería válido. Alan, busque Salmo 19 del 12 al 14. Muy buen aporte tuyo. Sí, yo también quiero decir lo mismo, como que me parece súper bueno este tema. Salmo 19, Felipe. Salmo 19, del 12 al 14, si no me equivoco. Ya, Salmo 19, 12. Ya, dice 12 al 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Está muy bueno. Está buenísimo. ¿O no? El Señor ahí al clavo con el Alan, porque fíjate, el salmista, por la gracia de Dios, llega a comprender que hay puntos ciegos en él, como en todos nosotros. Si quién de nosotros se ve la espalda todos los días, ¿usted se la ve? No, uno no se alcanza a ver a sí mismo. Salmo 19 del 12 al 14.
que ahí me preguntan cuál era el versículo. Salmo 19 del 12 al Entonces 14. este hombre llegó a entender algo súper interesante. Líbrame de los pecados que me son ocultos. De eso que yo no me alcanzo a dar cuenta que está ahí. Y porque nosotros, como lo dije hace un tiempo, somos expertos en disfrazar nuestros pecados. Yo puedo disfrazar de perfeccionismo un pecado de intolerancia. Puedo disfrazar, ¿cierto?, de dedicación o un pecado donde yo busco que me den la gloria a mí. Puedo disfrazar de servicio un pecado donde lo que me interesa es el amor de los otros y la aprobación de otros. Puedo incluso darle una rotulación cristiana a los pecados. Puedo decir, no, yo no soy copuchento, lo que pasa es que a mí me gusta orar por mi hermano y me gusta enterarme de todos los cagüines. Está buena esa. Él siempre tiene que ver con el ego. Siempre tiene que ver con el Disfrazo ego. pecado. Sí. Sí, El porque el ego control, el es ego. profundamente engañoso. Entonces, El temor. incluso que yo sepa que yo soy engañoso, no me hace ser como inmune a mis propios engaños. El hecho de que ustedes se sepan pecadores no los hace inmunes a seguir pecando. Necesitamos la gracia de Dios. Y por eso la oración que decía el Alan, que es la oración del salmista, es la oración que debemos tener, porque es una oración profundamente humilde. Fíjense, es como reconocer, Señor, ¿sabes qué? Yo no me doy cuenta de cuando peco. Y hay cosas que a lo mejor estoy haciendo en este momento que a ti te desagradan y yo no lo sé. A lo mejor hay televisión que estoy viendo que no te gusta, a lo mejor hay conversaciones que estoy teniendo que no te gustan, y estoy pecando y no me doy cuenta. Señor, por favor, líbrame de esas que me son ocultas a mí. Muéstrame lo que no te gusta. Y dame la gracia para darme cuenta y para arrepentirme. Y para eso la comunidad de fe también juega un rol muy importante, porque nosotros necesitamos que hayan amigos que nos digan no solamente lo buenos que somos, lo simpáticos que somos, que nos aman, que nos quieren, sino que también que nos digan cuidado con ese pensamiento, oye, cuidado con lo que estás diciendo, oye, ¿sabes que me di cuenta que tuviste esta actitud? Ser humildes a la crítica de otros. Solo aportamos con el pecado a las relaciones personales, sí. Bien, oye, son 10 para las 10. No sé si alguien quiere compartir algo para que terminemos. Se nos pasó volando el ¿no? Buenísimo, Estuvo intenso. Felipe. Pero avanzamos harto, ¿no? Avanzamos 9 versículos. Felipe, ¿te consulta? Sí, dígame, tía. Eso de que estabas hablando recién de cuando cometemos pecado que, digamos, como por ignorancia, una cosa así, tiene que ver con cuando hablan de pecado por hierro. En el Antiguo Testamento existía hablan del pecado por hierro. Sí, y de hecho estaba buscando y en Levíticos 4:2 y en Números 15:25 habla. Pero no sé si tiene lo mismo más o menos, ¿no? Sí y no, porque el pecado por hierro es una forma en la que en la que se podía pecar de manera no intencionada, pero que de todas maneras te quedabas expuesto a la ley. Por ejemplo, ahí dan algunos ejemplos donde alguien que va a cortar con el hacha y cuando va a cortar con el hacha pasa a llevar a alguien y lo mata. Y es como, chuta, ¿qué hago? Porque maté, soy homicida. Pero no lo quise hacer, fue de casualidad. Bueno, ese es pecado de hierro, ¿se entiende? Entonces, Dios daba una salida para esas personas porque se entendía que no hubo una motivación, pero eso no los exculpaba, por decirlo de alguna forma, del pecado que cometieron. Entonces, esa es una manera de decir que el pecado, como de lo que estábamos hablando, pero no es todo, porque yo puedo pecar de otras maneras, no consciente de que estoy pecando contra Dios, no consciente a lo mejor de que es un pecado, pero seguir haciéndolo, y actualmente no tendría la figura del pecado de hierro propiamente tal, pero de todas maneras yo necesito el conocimiento para saber que a Dios le molesta y arrepentirme. Ya, gracias. ¿Entendió? Sí, de nada. Gracias. ¿Algún comentario o pregunta antes de terminar? ¿Que quisieran compartir? ¿Alguna reflexión? Para Marian, que estuvo buenísimo. Sí. Hemos tenido muchas reflexiones. Sí. Estamos cansados de reflexionar, dicen. Ya basta con la reflexión. Pibe, yo tengo una, pero bien cortita. Que es que creo que igual está súper bueno eso de como entender de que el pecado, como que cual sea el pecado, nos aleja de Dios. Pero a la vez también creo que
el entender también que el pecado, como que los distintos pecados igual tienen como distintas consecuencias, también creo que es como importante, porque por ejemplo alguien habló de Hitler, por ejemplo, hoy día justamente veía un programa de historia de Hitler, y igual es como potente entender que para Dios, no sé, pues si una persona se roba un pan, no va a ser lo mismo que las consecuencias que él generó en millones de muertes de personas y actos terribles. Entonces, una vez también hablaba con el Claudio como de justamente un poco como de la responsabilidad, pues igual de las personas y de los pecados. Entonces, una persona que probablemente tiene muchos medios, que tiene, no sé, pues poder y todo, Dios también le va a demandar mayor como responsabilidad respecto a qué hizo y qué no hizo. También en la palabra creo que en alguna parte dice eso, como que la otra vez lo veíamos, no sé, como que si tú le das un vaso a un pobre o algo así, como que Dios igual lo va a contar como algo. Exactamente. Igual creo que es importante como como saber dividir entre eso, porque obviamente que no es lo mismo, como te decía yo, un pecado que robar o mentir, qué sé yo, que una persona que descuartiza, una persona que mata a muchas personas por una bomba y cosas así. Y por eso tenemos que recordarnos esto para que cuando queramos pecar, Dios nos dé temor a pecar. Si eso es lo que necesitamos. Es como autoinstruirnos. Señor, cuando me den ganas de pecar en esto, ayúdame a pensar en las consecuencias. Ayúdame. Porque en el momento del deseo de pecar, uno claro, no quiere, pero uno tiene que repetírselo en los momentos donde no es tentado, para que cuando seamos tentados, podamos batallar y buscar la salida que Dios nos va a otorgar. Por eso cuando José iba a pecar, ¿se acuerdan que la esposa de Potifar le decía todos los días, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo? Él llegó a un momento donde le dice, ¿cómo voy a hacer yo este pecado contra Dios? Eso quiere decir que José todos los días probablemente se estaba diciendo, yo no puedo hacer esto, esto es un pecado. Entonces cuando vino la tentación, él pudo huir. Pero nosotros a veces no huimos de la tentación porque hemos masticado el pecado, lo hemos coqueteado, lo hemos pensado, lo hemos fantaseado, y en nuestro corazón ya eso germinó y dio a luz, ¿cierto? Algo ya listo para pecar, y después lo llevo a cabo, claro, lo llevo a cabo, y eso no significó ningún tipo de violación a lo que yo ya estaba pensando, al contrario, es coherente con lo que ya había en mi interior. Entonces, ¿dónde parte el pecado? En la mente. Y yo en la mente tengo que retenerlo, y en la mente tengo que batallarlo, y en la mente dice la palabra que yo tengo que resistir al diablo, y él va a huir. Tengo que resistirlo. ¿Y cómo lo resisto? Con la palabra de Dios. De eso vamos a hablar esta semana en Efesios, así que es súper bueno dejarlo introducido así, como la batalla espiritual del creyente, la batalla contra la carne y contra el pecado. Bien, ¿les parece que oremos al Señor para terminar? Ha sido una muy buena clase, la disfruté muchísimo. Buenísima. Creo que aprendimos harto. Sí. Estoy tan contenta que hayamos avanzado 9 versículos, es inusitado para mí. Antes de terminar, te digo algo, ¿es posible que tú el link de esta grabación lo pudieras mandar para escucharla de nuevo? Porque ha estado demasiado bueno en realidad. No es posible. Sí, es posible. Lo mando mañana, porque se demora como un día más o menos en estar lista la grabación. Pero me recuerden mañana. Ahora, te quería escucharlo después. No, es que no está lista. Lo he intentado mandar de inmediato y como que el programa dice como que falta un... No sé por qué, en realidad. Pero... Estaba igual que yo cuando me decían, leísela hasta ahí. Yo estaba leyendo y ustedes no me escuchaban. Tú leíste. Y yo decía, no me escucha nadie, y apretaba teclas como loca. Y se me Gisela no está. Y estaba leyendo, pero no me escuchaban. Pobrecita, Gisela. Ya, pero te escuchamos el resto, así que... Sí, está bien. Hay contención ahí. Bien, amigo Alan, ¿quisieras orar tú para terminar? Sí. Ya, buenísimo. Padre Santo, Padre Eterno, que estás en los cielos, pero también estás en nuestros corazones. Queremos darte las gracias por este espacio, por este momento, Señor, porque si hoy no hemos podido juntar es porque así tú lo has permitido, porque entendemos que todo es controlado por ti, Señor. Gracias por poder aprender, Señor, y conocer más de tu palabra, Señor, poder entender quiénes somos, Señor, poder conocer y entender quién eres tú, Señor.
Gracias, Padre, porque el milagro más grande que conocemos es haberte conocido, Señor. Te pido que tú bendigas nuestras vidas, Señor, que tú mores siempre en nuestros corazones. Yo te quiero pedir una bendición especial por cada persona de este grupo, Señor. Tú los conoces, Señor, conoces sus vidas, Padre. He podido conocerlo y disfrutar de este estudio, Señor. Yo te pido una bendición por la vida de Felipe también, por tener la paciencia, por tener el amor, Señor, de poder enseñarnos, Padre. Son cosas que no tienen precio, Señor. Son cosas que no podemos darle un valor. Gracias, Señor, por la vida, Señor. Gracias por estar en nuestros corazones, Señor, y porque tú te has presentado en nosotros, Señor, en el momento que tú tenías predispuesto, Padre. Señor, te quiero pedir una bendición por los hermanos que no se han podido conectar, algunos que hace tiempo no he podido ver, Señor, pero tú sabes sus vidas, tú conoces las razones, Padre. Yo solamente lo dejo en tus manos, Señor. Gracias porque yo entendiendo que tú tienes el control de todo, Padre, que a veces uno quiere guiarse por su instinto, por sus deseos, pero sabemos que tú eres el que tiene el poder y el control en nuestras vidas, Señor. Padre, te pido que tengamos una buena semana, Señor, que tú nos acompañes, que no nos olvidemos, Padre, que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos, Señor, y que a veces pecamos y nos equivocamos, Señor, pero hoy aprendimos que podemos confiar y descansar en ti, Señor, y si lo hacemos de corazón, Padre, tú nos perdonas. Señor, te pido y te doy las gracias por este momento, Señor, y te lo agradezco en tu nombre. Amén. 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 Bien, ha sido un gusto, hermanos, verlos. Espero que estén muy bien. Como decía el Alan, que sea una buena semana, bendecida. Y nos vemos el jueves, si Dios quiere. ¿Ya? Un abrazo a cada uno. Chao. Gracias a todos. Chao. Chao. Buena semana para todos. Chao, chao.